Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Pues ahora estamos en esta charla virtual de la Comisión Estatal Electoral desde la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Y pues en esta ocasión vamos a charlar sobre sobre un libro que se presentó este año de la colección Nodos, la cual es una colección que busca acercar a la ciudadanía, a los temas de participación política, a los temas de ciudadanía, a los temas político-electorales. Y pues para esto, para hablar acerca de este libro que es importante, Esbozos y Trazos para una Pedagogía Cívica, del maestro Antonio Guerrero Aguilar, para servirle. Aguilar, quien es historiador, cronista y también fue secretario de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. ¿Cómo está, don Antonio? Muy bien, muy buenas tardes, para servirles. Un placer estar esta tarde con ustedes. Pues es un honor para nosotros que nos acompañe, la verdad, porque creo que estamos ante un momento muy importante de nuestro país, en el cual es una necesidad extrema, ¿sí?, hablar acerca de los temas de civilidad, de cultura cívica, de ciudadanía. Y para ello, pues le voy a hacer algunas preguntas. Claro que sí, pero para usted servirle. haga de cuenta que desilvánese, Ándele. extiéndase. Sí. Vamos a platicar ahora sí alegremente sobre este tema, porque también hay que abordarlo desde un punto de vista lúdico. Sí, por supuesto. Porque hablarlo desde un punto de vista cartonado y los héroes que nos dieron patria y pues Hidalgo, José María Morelos, etcétera, creo que en ocasiones pues a las personas no les causa gran ¿cómo podría decir? Placer, ¿no? Sí, pero, sí. A ver, vamos a hablar cómo educar o favorecer una disponibilidad hacia las cosas que tienen que ver con la participación social y ciudadana. O sea, cómo hablarle a las personas de a pie acerca de lo que hay que hacer en los temas de ciudadanía, don Antonio. Yo creo que la palabra clave está orientada específicamente a la disponibilidad, a la disposición. Y es también muy interesante porque para los romanos la pedagogía cívica estaba orientada hacia la disponibilidad de la persona. Hoy en día, desde el punto de vista pedagógico o educativo, dirían que la disponibilidad tiene que ver con la disciplina, es decir, la intención de aprender. Entonces, cuando hablamos de esa comparación de una generación como la nuestra, todavía 70, 80, 90, que aprendimos civismo a través de la historia de México y del calendario cívico que ensalzaba las fechas más importantes donde como mexicanos nos había ido bien, y de pronto hay una ruptura, un desfase entre los siglos del siglo XIX, siglo XX y luego de pilón con el siglo XXI, nos damos cuenta que también esta tarea de formar ciudadanos ha quedado relegada fundamentalmente hacia la forma de ser de cada quien, desligándose por completo los vínculos, la identidad, los acuerdos y sobre todo el quehacer de la política, ya no son a la que consideran como un quehacer o función netamente partidista, pero se nos olvida que hay una función que tiene que ver con el bien común y es el que todos participamos. Entonces, cuando alguien dice es que yo no soy político, o no me gusta la politiquería, yo creo que nos hace mucho daño, porque todos somos políticos y desde el punto de vista, porque vivimos en una polis, vivimos en una ciudad, y en base a las relaciones humanas, estamos aquí para conformar la sociedad que todos queremos y aspiramos. O sea, algo pasó en el camino en el cual nos volvimos muy individualistas, muy cegados hacia nuestros metas, digamos, existenciales, nuestras necesidades económicas, y se nos ha olvidado lo social. Definitivamente. Aunque somos más, qué curioso, ¿verdad? Yo siento que la evolución del crecimiento demográfico conllevaba o tenía que ver con la formulación de un proyecto de sociedad en la que, por ser más, estábamos más identificados los unos con los otros. Habría que diferenciar que la sociedad es donde hay vínculos y la masa es donde no hay
no hay. Y lo que han hecho los medios de comunicación y también este ambiente de la modernidad o de la posmodernidad es que nos hemos hecho personas muy aisladas, solamente ensimismados. Y entonces vamos recuperando los valores que nos identifican nuestros, así lo cercano. Por ejemplo, aquí en Monterrey, que se ha generado una cultura de lo regio o de lo local en detrimento o menosprecio del carácter nacional, y no es así. Me da la impresión de que en lugar de estar formándonos para existir, estamos siendo para tener, y ahí se nos está perdiendo o necesitamos una brújula que nos diga por dónde recuperar. Entonces yo aquí quisiera relacionarlo con el ámbito de la pedagogía cívica, que la palabra viene de paidos, del griego, significa niño, conducir a los niños. Pero después diría una persona, la persona aprende desde que nace hasta que muere, y lo cívico está enfocado fundamentalmente al hecho de ser persona, no solamente los valores del 5 de mayo y del 16 de septiembre y del 20 de noviembre, no. El civismo es una participación diaria en la que la persona conoce sus derechos como sus obligaciones y en base a ellos elabora un proyecto de vida. Y se da cuenta que estar encerrado, que estar en el sillón, en la zona de confort, viendo los medios de comunicación, que a veces también lo que hacen, o también las redes sociales, nos impiden ver más allá de lo que está y tenemos hacia lo evidente. Entonces nos perdemos. De ahí que es necesario que todavía al arranque de este milenio se proponga una política en la que nos lleve a definir fundamentalmente el proyecto de nación. Mire, se lo pongo ahorita. En el 24 vamos a cumplir 200 años como nación y 200 años como el Estado libre y soberano de Nuevo León. ¿Y qué estamos haciendo? Pues nada. Todo lo que es la memoria, la historia, el legado, la identidad, las tradiciones, las costumbres, no dejan de ser cuestiones un poquito mágicas, así por lo que dicen de los pueblos mágicos, o también lo folclórico, lo pictórico, lo colorido. Lo costumbrista. Y no tiene nada, no es malo. Qué bueno que tengamos ese tipo de valores, pero son muy superficiales. O sea, sí, yo soy regiomontano, bueno, o soy regio, o soy neolonés, o soy nuevo-leonés, o soy mexicano. Cada vez que nos ponemos la camiseta y juega la selección, somos mexicanos los 365 días, y que también debemos de replantear esto de una relación que va del Estado de Nuevo León con la Federación. O sea, no estamos solos, ni siquiera como región. Cuando hablamos del noreste mexicano, hablamos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y de Texas. Pero, contrario a lo que se cree, es el 15% de la extensión territorial. O sea, no somos nada en comparación con el resto. Y también el desconocimiento hacia otros valores, o proponer que mi cultura es mejor que la otra, pues es muy riesgoso, porque después la política se basa en dos valores fundamentales, que es la solidaridad y la subsidiariedad. La solidaridad se establece a partir de seres iguales, y la subsidiariedad se da de personas que dependemos los unos a los otros. Entonces se rompe el ciclo y cada quien arranca para su lado, y eso es muy peligroso. Esperemos que, como dice la película, el destino no nos alcance y nos haga personas islas en las cuales solamente existe lo que tenemos en nuestra mente, y todo es subjetivo, ¿verdad? Y se va perdiendo. ¿Vivimos en una democracia donde escasean los ciudadanos, o donde a los ciudadanos no les interesa las cosas del bien común? O sea, ¿cuál es el diagnóstico que usted entrevé en lo que hemos vivido hasta ahorita? Mire, yo creo que la democracia en cuanto a ideal está perfectamente bien. No es perfecta, es perfectible. Y no hablamos de que ya está definida o perfectamente establecida. Lo que sí tenemos que hacer es, como ciudadanos, proponer y buscar alternativas que nos hagan llegar a esa democracia, a un ámbito donde todos seamos iguales, no haya personas con privilegios o capacidad de ir burlando la ley de acuerdo a su conveniencia, sino que todos estamos aquí para cumplirla. Y esto se hace preferentemente al hacer ciudad. ¿Cómo? Participando en los asuntos públicos. Mire, nos quejamos de que los candidatos llegan cada 3 años y nos piden el voto, la firma,
y luego estamos 3 años quejándonos de que se nos olvidó que ellos estaban ahí. Al contrario, debemos ir a buscarlos y exigirles, oye, me prometiste esto. O también la otra, plantear o hablar con ellos y decirle, oye, por ejemplo, la labor del municipio es muy sencilla, es solamente satisfacer las necesidades básicas de la población. Si ya me dicen que van a poner una pista de carreras y te voy a dar empleo, no es la función de un ayuntamiento. Para eso están los otros actores socioeconómicos. Pero mientras la persona se aleje y le dé a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades el papel que a nosotros nos toca, es ahí cuando va a ocurrir ese desfase al que les propongo y les digo. Y esto va a ser cíclico. Y vamos a tener malos gobernantes y vamos a seguir siendo malos ciudadanos. Y todo lo que ustedes realizan a través de la formación cívica y democrática y demás, cada vez se va a complicar y van a estar, como decía Simón Bolívar, he arado con el viento mis palabras en el mar. Y otra vez batalla y batalla y batalla. ¿Cuándo se va a lograr esto? Pues alguien diría, bueno, es que es el devenir del ser humano y esto es cíclico. Pues sí, pero de nada serviría que esta generación que está rompiendo lazos con la tradición no esté proyectando elementos o rasgos que a otros les pertenecieron y que también son rescatables para vivir. No lo digo como historiador de decir, es que todo tiempo pasado fue mejor, de ninguna manera. Lo mejor es lo que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos, es lo que estamos viviendo y en base a ello pues podemos hacer muchas cosas. Recuerdo algo que usted menciona en el libro, que habla acerca de que el presente siempre está, ahora sí, en continuo, ¿no? Claro. Existe un presente, el cual estamos viviendo, existe el presente que nos determinó, ¿sí? y existe el presente que estamos construyendo ahorita. Sí. Digo, no quiero ser, digamos, pedirle que usted se instituya en el mago de la esfera, ¿verdad? Claro. Con el báculo y previendo el futuro, pero de acuerdo a cómo vamos trabajando societalmente, ¿sí? ¿Qué futuro nos puede alcanzar? Mire, qué bueno que está planteando esa pregunta. Dicen que el cronista no es profeta ni redime. Y el historiador se encarga de estudiar el pasado e interpretarlo. Extraemos enseñanzas y las traemos y hacemos vigentes. Eso no cabe duda. Pero nos damos cuenta que al analizar el pasado, parece que usted está viendo una película en donde lo que otros vivieron resulta que es lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, por eso dicen que nada está escrito bajo el sol. Todo se ha repetido y por eso dicen que el ser humano es el único que tropieza con la piedra 2 veces. Mientras nosotros no propongamos a la historia como la maestra de la vida y también a las artes liberales, a mí me encanta la comparación que hacen los teóricos de la música cuando dicen que la música es la única disciplina, que comprende el pasado, el presente y el futuro, porque de pronto el pasado ya lo escuchamos y el presente es lo que estamos escuchando y el futuro es cuando se acaba la canción. Entonces, en una pieza musical de 3-4 minutos tenemos los 3 tiempos, que también me gusta mucho esa consideración que hacía San Agustín en torno al tiempo, cuando decía que el pasado es el tiempo del recuerdo, el presente es el de la intuición y el futuro es el tiempo de la esperanza. Entonces, cuando un historiador, que a veces también renuncian mucho a eso, porque saben tanto del pasado y explican tanto del pasado, pero no lo hacen presente, o sea, no ven las repercusiones, y a veces ahí está el problema. Por ejemplo, don Pepe Saldaña, cronista de Monterrey, poco antes de que ocurriera las lluvias del huracán Gilberto, al viejito les dijo, tenía 100 años, que no sembraran árboles en el río Santa Catarina, que no hicieran obras en el río Santa Catarina, todo, dijeron, mendigo viejillo, la demencia senil, ya está viejo. El edadismo, lo que se conoce ahorita como edadismo. Le echaron al por mayor a don Pepe Saldaña, pero don Pepe Saldaña había sido testigo. Es que quieren construir hasta estadios, maestro. De la inundación del 9, de la inundación del 38, en el 10 hubo otra inundación, la del Viula y las otras. ¿Y qué cree? Que cuando se vinieron las lluvias se recuperó esa bronca. O sea, lo que él predijo, viejo brujo,
a mí me pasó, hace tiempo, la Universidad Autónoma de Nuevo León me publicó, cuando fue el huracán Alex, en el 10, yo el año anterior había escrito un artículo que se llama El río que reencontró su vocación, donde hablaba que la inundación íbamos a cumplir 100 años de la inundación del 9. ¿Y qué estábamos haciendo para ya no vivir con las inundaciones y las lluvias torrenciales? Y entonces yo le decía a la muchacha que me hizo la pregunta, mire, el ciclo está roto y en cualquier momento va a llover. Se me ocurrió decirle, ¿va a llover en el 10? Ah, bueno. Y cayó lluvia en el 10. No, yo no tuve la bola de cristal. Yo lo único que le dije es que estaba roto. Y ahora lo que estamos viviendo es que en esta zona metropolitana, como está todo vuelto patas para arriba, nos damos cuenta que con que llueva 2 horas, esto se va a inundar. Entonces no aprendemos de la historia y no vienen con los historiadores ni con los cronistas. A veces es muy peligroso que los compañeros cronistas anden más enfocados al socialito. No se dedican a escribir. Que los historiadores se bajan o están en su cubículo universitario o en su centro de investigaciones y no quieren que nada ni nadie los altere. Pero aquí, parafraseando a Antonio Gramsci o Leonardo Boff, que la persona tiene que estar inmersa en la realidad y tenemos que estar toreando y también ir padeciendo los problemas, porque si vamos a anunciar lo que está viviendo y no lo hemos vivido, pues sería un contenido hueco que a nadie le convendría. Fíjese, esta pregunta me gusta mucho porque yo soy un admirador, ahora sí, fanático de Zygmunt Bauman, y tiene un libro que se llama En busca de la política. Sí. ¿Cómo llegar a un concepto de política que no sea entendido como el arte del engaño y la simulación, sino como algo que construimos todos y todas? Me encanta. Hay gente que, y la mayor parte de cierta generación, piensan que la política es, haga de cuenta, una profesión de la criminalidad, casi. Sí, no, pero no solamente el político se dedica a eso, yo creo que todos de una u otra manera, cuando cometemos mal. Usted acaba de sufrir algo por el estilo, ¿no? Pero mira, decía, yo creo que el mexicano tiene una escuela política práctica por excelencia. Y con esos grandes pensadores que ya todos se fueron. Entonces uno los compara con los de ahora. Don Jesús Reyes Heroles, don Daniel Cosío Villegas, hasta el mismo don Fidel Velázquez, que decía que me gusta porque viene en el libro. Si las personas que están aquí en los alrededor pueden llevarse el libro de Pedagogía Cívica, que hablan con los muchachos. Exacto. Cuando decía el padre Joaquín Antonio Peñalosa, un sacerdote de San Luis Potosí, que la política era el arte de comer cosas feas y decir, ay, qué rico, quiero más. La palabra cosa fea en griego significa kakos. No quiero decir la palabra porque no se debe mencionar, no es propio. Hay gente comiendo. Pero es comer desechos y decir, uy, qué sabroso. O también es el arte de hacer enemigos de a de veras y enemigos de a de veras y amigos de a mentiras. El que tranza no avanza, el que se mueve no sale en la foto, el tlacuachismo. Vivir de presupuesto es vivir fuera del error. Entonces, mientras siga permeando ese concepto de que la política es eso, y que hay personas que se basen y que conozcan eso, pero ahora está peor. Nosotros, mi generación vivió una ruptura, por ejemplo, del político al tecnócrata, que habla mucho el señor presidente. El político era el abogado, y el tecnócrata era el economista. Pero después uno se da cuenta que la economía pues es satisfacer necesidades ilimitadas con recursos cada vez limitados. Y entonces, ¿dónde están ellos? Ahora llegó, hace 5 o 6 años, era impensable que los muchachos que ahora nos gobiernan irrumpieran en el escenario, tanto a nivel estatal, regional, municipal, y de pronto están ahí, y con otro estilo, pero más o menos con las mismas tradiciones y costumbres. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos de que mientras siga permeando y desarrollando este concepto de que la política es mala, no, la política es desde el acuerdo, desde formular qué es lo que voy a vestirme en la mañana, qué es lo que voy a desayunar, qué es lo que voy a hacer,
y pensando, no sé, para las generaciones, ¿qué es lo que nosotros vamos a dejar? Que también esa es la otra. Y yo quiero agradecerles y alabarles de que por las redes sociales ahora todo prevalece a través de las redes sociales y no a través del papel, y solamente lo escrito es lo que permanece. Usted como encargado de una biblioteca se ha de dar cuenta de que ahora la rifan los bancos de datos, Sí. pero se caen y ya nadie puede usarlos. Y las bibliotecas ahora son entes que se ponen a la venta, es más, hasta la regalan. Y hay muchas personas que ahora se dedican a la compraventa de libros usados. Y qué tristeza, porque las personas las hicieron con tanto cariño y de pronto ya no están ahí. Es ahí el conocimiento. Entonces, cuando hay un desfase con esto, ahora sí va a ocurrir la Torre de Babel y no vamos a ver de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Y todo lo que hablan de las películas futuristas y así demás, no quiero ser pesimista, aunque dicen que el pesimista es un realista informado y el optimista es un idealista desinformado. Pero pues nos va a tocar un mundo extraño, difícil, complicado, pero todavía es tiempo de rectificar el camino. ¿Cómo? A través de un proceso formativo. Si en las escuelas ya no nos dan ese tipo de materias, yo llevé civismo en mi primaria y en las asambleas aprendíamos historia, pero después el mismo gusanito y la intención y la disponibilidad fue haciendo que buscáramos más lecturas que fortalecieran esto. Yo siento que no debemos contentarnos con lo que está pasando, ser un poquito rebeldes, propositivos, no andarla siempre regando y decir que estamos así porque lo merecemos y que es el karma que nos persigue, que nos hace pensar mucho en esa filosofía de Augusto Comte que se aplicó en México, ¿verdad? El pasado teológico, metafísico y científico. Y dice, no, ya ves, la culpa de la iglesia y los dioses y la mala suerte, las vibras, lo metafísico. Le dijeron a Benito Juárez, estás encargado de vivir o desarrollar un concepto de país basado en el positivismo, en la época científica. Pero le dieron en la torre al humanismo. Y otra vez tuvo que venir José Vasconcelos y Justo Sierra y todos ellos. Entonces ahí se perdieron 30 años que no se recuperaron. Y la misma producción. Yo creo que entre más haya personas que se dediquen a escribir, investigar y preocuparse por lo que está pasando a su alrededor, y lo enlace, ahorita, por ejemplo, la Feria del Libro está dedicada a Coahuila. Los de Coahuila tienen perfectamente enlazada su historia con México. Nosotros no. A nosotros todavía, Vidaurri, quién sabe qué, pero bueno, y su relación con Juárez, y párale de contar. Y hay muchos acontecimientos que no hemos puntualizado y que vale la pena que demos a conocer. Bueno, y por último, estimado maestro Antonio, existen diferentes realidades en nuestro país. ¿Cuál pudiera ser el camino para la configuración de una identidad nacional en el siglo XXI? Porque tenemos que recordar que nuestro país ahora sí que es joven hasta en la cuestión de identidad nacional, ¿no? Qué bueno que me platica eso. Hay dos ejemplos que me fascinan. Carlos Fuentes, en la novela El Gringo Viejo, cuando entran los revolucionarios a la hacienda y les dice a las personas que se vean en los espejos donde bailaban ahí los hacendados, dice, vete en el espejo, eres tú, Ataulfo, le dice. Bueno, la otra, José Vasconcelos, de niño vivió en Piedras Negras y le encantaba pasearse por Egle Paz viendo los ventanales de los negocios, preferentemente de uno donde vendían dulces gringos. Entonces, en lugar de ver los dulces, un día se dio cuenta que se estaba viendo a sí mismo. Y entonces se preguntó, ¿quién soy y qué quiero hacer de mi vida? Bueno, para mí esa fue la señal, esa viene en el Ulises Criollo, de definir su vocación como filósofo. La identidad son los elementos y rasgos que conforman la manera de ser y que se refleja en símbolos. Y lo simbólico nos une y lo contrario se llama diabólico. La bandera, el canto, el himno, el escudo, si usted quiere, son muy externos o materiales, pero son huecos si nosotros no le damos el sentido que precisamente nosotros queremos conseguir para conformar ese proyecto de nación que viene de la palabra de nacer. Entonces, es de suma importancia, replanteo otra vez para el bicentenario del Estado como de la patria.
Y eso lo apostaron desde tiempos que llegó Vicente Fox a la presidencia de la República en el 2000. ¿Qué proyecto de nación queremos lograr? Y no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque se nos van problemas. Y alguien decía de que ya no es un México de acuerdo, sino es un país que vive de insultos. Y lo estamos viendo cuando nuestros senadores y diputados, nuestros representantes, ahí se están agarrando con todo. Los trapitos sucios se dejan en casa. Me gusta más los episodios de la historia, cuando sacaban la pistola y se agarraban a trancazos. Ese episodio cuando llegan los zapatistas a la convención de Aguascalientes y dijeron, yo no voy a firmar ese símbolo. Antonio Soto Díaz Gama, creo que se llama el señor. Eso basta para llorar, ¿verdad? Para decir, esos acuerdos se los lleva el viento. Mientras no asumamos la responsabilidad y puntualidad de nuestros actos, nos van a seguir picando los ojos y ya esto no se puede. Por eso, reitero la labor que hacen ustedes como Consejo Estatal Electoral, de que alguien puede decir, no, es que ellos solamente trabajan cuando hay elecciones. No es cierto. Ya tengo más o menos un año de estar siguiendo de cerca lo que ustedes realizan y he visto de cerca de que no agota el periodo electoral, sino que son 3 años de formación y que se tienen que aplicar. O sea, es la teoría que de pronto llega a la práctica. Y es como el diagnóstico, cuando llega el día de las elecciones, es cuando ustedes dicen, híjole, la regamos o hicimos bien el trabajo. Y esperemos que el 24 que vienen las elecciones sea un año sumamente pedagógico para ustedes y que ya sus consejeros les digan, oigan, hicieron bien la tarea porque fueron más personas a votar, no hubo tanto abstencionismo, ya no se guiaron por los nombres o por el renumbrón, sino fue un voto pensado, meditado. Sí. Y las personas ahora sí hicieron foros de consulta y la gente participó y se interesó y me da a veces mucha tristeza cuando van y nos invitan a ser funcionarios de casilla y no, es que yo no puedo y le sacamos la vuelta. Oye, después te andas quejando de que te robaron o que no te cumplieron. Es ahí donde estás para ejercer tu derecho y como ciudadanos todos estamos llamados a hacerlo. Así es, don Antonio. Pues bueno, muchísimas gracias por esta charla acerca de su libro Esbozos y Trazos para una Pedagogía Cívica, ¿sí?, el cual pueden encontrar todas y todos aquí en el stand de la Comisión Estatal Electoral, que ahora se va a llamar Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y bueno, qué en este stand de la Feria del Libro 319 van a poder encontrar el libro de don Antonio y muchos más materiales de las colecciones editoriales que estamos haciendo en la comisión. No basta esto también para invitarles para este viernes 14 de octubre a la charla de la maestra María Teresa Villarreal Martínez acerca del libro Legislatura Paritaria en Nuevo León, el cual es de la colección Texturas, el cual es una obra de investigación y también pues esa obra también la pueden encontrar aquí en nuestro stand de la Feria del Libro. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima, don Antonio. Para servirle, muchas gracias, para servirle.